Buenas tardes con todos. Es un gusto estar acá y espero que les sea muy informativa mi presentación. Entonces voy a compartir Bienvenido. aquí. Adelante. Muchas gracias. Ok. Entonces hablaré yo sobre las que ya conocen, las radiaciones no ionizantes, RNI, a partir de ahora, y la biodiversidad. Entonces, en realidad, cada uno de los efectos de los que voy a hablar son en realidad efectos no térmicos, ¿no? Los efectos no térmicos que son ampliamente dejadas de lado por las organizaciones que toman las decisiones que forman las líneas guía, ¿no? Entonces, empezaré con algunos de los datos que presenta este estudio de las radiofrecuencias y la biosfera, y que en resumen, las radiofrecuencias, ¿no? O sea, el rango de frecuencias de RNIs que utiliza la industria de telecomunicaciones puede alterar los neurotransmisores, la morfología, la electrofisiología de la barrera hematoencefálica, esa interfase entre, ¿no?, el sistema circulatorio y el sistema nervioso, el cerebro, por ejemplo, el metabolismo celular, flujo de calcio y expresión de genes y proteínas en cierto tipo de células, pero esto es no solo en humanos, sino en una gran variedad de seres vivos. Y eso es lo que explicaré ahora. Entonces, para empezar, les quiero mostrar aquí un dato muy importante que nos va a acompañar a lo largo de toda la exposición en los distintos animales que se veían afectadas por las radiofrecuencias y probablemente el 5G. Y esto es la magnetorrecepción. La magnetorrecepción es la capacidad de los seres vivos para recibir los campos magnéticos como señal para orientarse y hacer lo que deben hacer para sobrevivir. Llámese la posición de los huevos para poder, la orientación de la posición de los huevos, llámese de repente encontrar su comida, porque muchos otros seres vivos también se orientan a partir del campo magnético de la Tierra y también de la incidencia del Sol, el ángulo del Sol, y que se dice o se cree en la actualidad que los cristales de magnetita que están presentes en una variedad de lugares en los seres vivos estarían responsables de esta magnetorrecepción. Entonces empezamos por los microbios. Hay bacterias que tienen vesículas con esta sustancia y que al impulso de campos magnéticos se alinean y se ubican en el espacio, en el medio en el que están, ¿no? Seres vivos tan primitivos como las bacterias. Entonces parece ser que ha sido una señal ambiental al cual los seres vivos han respondido desde el inicio de la aparición de los seres vivos. También los tienen los insectos, tienen algunos moluscos, lo tienen peces, pájaros, normalmente en la área del pico, y muchos mamíferos en regiones cerebrales. Pero como también somos mamíferos nosotros, los seres humanos, nosotros también tenemos magnetita, ¿no? Y en realidad las zonas en las que se encuentran coloreadas aquí son las que tienen mayor concentración de magnetita, que me parece que son las zonas rojas que tienen mayor magnetita. Entonces, esto es un tipo de mecanismo biofísico de detección de campo magnético en realidad, ¿no? Y el mayor proveedor de campo magnético naturalmente es la Tierra, pero también el Sol. Ahora, los estudios en radiofrecuencia y de torres de antena de comunicación móvil, ¿no?, y con dispositivos inalámbricos ya tienen reportes de efectos adversos, ¿no? Entonces, en realidad, en esta gráfica de barras acá, vemos que hay un porcentaje de estudios en humanos, en plantas, en vida silvestre, abejas y aves, y toda el área que está en rojo es el porcentaje de estudios que han mostrado un impacto negativo. El verde, sin impacto,
y en gris un impacto, bueno, sin conclusión, no conclusorio. Entonces hay una gran masa de estudios en realidad, que no solamente abordan a la investigación en seres humanos, sino también en una variedad de especies. Entonces empezamos con las plantas, ¿no? Los estudios que existen consisten en el estudio de el estado de la copa de los árboles respecto a la posición de la antena móvil al que tienes cerca, ¿no? Entonces han visto que hay copas de árboles secas y también que los árboles que están en lugares más húmedos son o con sustrato más húmedo son aquellos que son más susceptibles a las radiofrecuencias, a las RNIs de las radiofrecuencias, ¿no? También, según un estudio en 2010, afectarían a árboles, algas y otra vegetación, documentando o mayor crecimiento o una alta mortalidad. Entonces, vamos a ver un poco de ejemplos de estas copas de árboles marchitas. Aquí este estudio fue en las áreas verdes de la ciudad de Bamberg, en Alemania. Y acá en la primera foto de la izquierda ves que esta parte de la derecha está marchita o casi con mucha menor cantidad de hojas que en el lado derecho. Así también en esta parte que está en la esquina superior derecha de este árbol, en la foto del medio, está marchito, y también la parte derecha de este árbol en la última foto. Y así han hecho un registro de más de decenas de árboles en toda la ciudad de Bamberg, y están localizados en este mapa junto con la antena móvil al cual estaría causando estas regiones marchitas. Sigamos entonces. Hay efectos de las radiofrecuencias sobre los insectos, ¿no? Y bueno, cuando uno empieza a pensar en los efectos de las radiofrecuencias sobre insectos, rápidamente uno podría pensar en las abejas. Y es que también tiene efecto no solo en las abejas, sino en mariposas, en langostas, en hormigas, ¿no? Las hormigas voladoras son muy susceptibles a campos electromagnéticos, ¿no? Y bueno, las abejas en realidad tienen cúmulos de magnetita en el abdomen, y también tienen sensores de campo eléctrico en sus alas, y también en realidad en casi todas las vellosidades que tienen. Entre ellos se comunican su carga eléctrica y pueden informarse acerca del medio entre ellas, y luego al llegar a la colmena también proporcionan información acerca del medio, más que todo sobre el clima, ¿no? Si está despejado el cielo, si hay mucha humedad, y esto traducido en campo eléctrico. También las capacidades navegacionales están comprometidas en las abejas. También la posición de huevos baja de 350 a 100 en este estudio 2010. Hay un declive de polinizadores, incluyendo las abejas, por el síndrome de colapso de colonia, CCD. También está el problema de que en las abejas hay vuelos irregulares por interferencia de la calibración solar y menor retorno a la colmena. Y esto es en realidad el problema más grande que fue reportado incluso en apicultores, ¿no? Por ejemplo, acá el peso y la superficie de panales expuestas y no expuestas se vio comprometida. Viendo acá en esta gráfica de barras de la izquierda, acá es el grupo de no expuestos y este es el grupo de expuestos. Y esta columna acá es el peso medio de la colmena al pasar el tiempo. Entonces vemos que la colmena no expuesta crecía normalmente, mientras que aquí hubo un menor crecimiento de la colmena, de lo que pudo haber llegado a 1,3 kg, llegó a poco más de 1 kilo de peso de la colmena. Pero no solamente el peso, sino también el área. El área de la colmena fue más pequeño al pasar el tiempo de exposición a una fuente de telefonía móvil. También la cantidad de abejas que retornan a los panales en expuestos y no expuestos es distinto. Frente a esta fuente de exposición, las abejas
en las colmenas expuestas a la fuente de telefonía móvil. En la colonia 8, por ejemplo, solamente regresaron estas columnas, perdón. Cada línea es una abeja que regresó. La colonia 8 regresó solamente el 7% y en la colonia 5 no regresó ninguna. Entonces, esto es uno de los impactos de las radiofrecuencias sobre las abejas, que no regresan a la colmena. Y aquí, estudios en las moscas de la fruta. La mosca de la fruta es aquella que, bueno, está relacionada a aquella que está volando sobre los plátanos, ¿no? Esa mosca pequeñísima, esa es la mosca de la fruta, ¿no? Entonces, estudios en esa fruta, que en realidad es una mosca que tiene genes muy similares al ser humano, ¿no? Y es usado como un modelo biológico, así como el ratón de laboratorio. Y bueno, esta mosca de la fruta bajó la capacidad reproductiva, según este estudio 2004, en un rango de 900 a 1800 MHz, la capacidad reproductiva bajó, y también hubo mayor muerte celular en ese rango de radiofrecuencias. Y por último, este estudio 2010, hubo una degeneración de huevo por fragmentación de ADN, ¿no? Que es una de las causas del cáncer que ya se ha discutido en la anterior ponencia. Aquí, los efectos, tenemos una imagen para el estudio, bueno, perdón, para el efecto o el impacto de las radiofrecuencias sobre anfibios y reptiles. Acá en la parte derecha vemos cómo han regenerado las patitas delanteras de un tritón, ya, un anfibio, parecía la salamandra, después de 4 meses. Entonces se le cortó la pata delantera y después de 3 a 4 meses regeneraron de esta manera, en la parte A, B, C, D y E. ¿Ok? Esto es su regeneración natural, ¿no? ¿Qué pasa cuando le ponemos una fuente de campo electromagnético? Regeneran de esta manera. Después de 3 a 4 meses, primero se le cortó, claro, la patita de delante, y después se le expuso por un mes a un campo electromagnético muy bajo. Ya está en las decenas de hercios, ¿no? Que es típico de una fuente de un equipo eléctrico, en realidad también, ¿no? Esa exposición por un mes dejó la regeneración al 4.º mes en estos tritones, así. Algunos no regeneraron ni un dedo, y algunos solamente llegaron a los 2 dígitos. Entonces, este es el potencial impacto que puede tener el campo electromagnético en anfibios, ¿no? Otros estudios están en que en tortugas y salamandras las capacidades navegacionales por sensores magnéticos y olfato se ven comprometidos. Hay un riesgo aumentado por grado de humedad tegumentaria, así como lo que dije de los árboles. Si están en un ambiente más húmedo o el terreno en el que están, el suelo tiene más agua, estos árboles son los que más están propensos a sufrir los impactos de radiofrecuencia, ¿no? Y así como en los árboles con más agua, así también los seres vivos que dependen más del agua sufren un poco más que el resto de la biosfera, ¿no? También habían desapariciones de ranas. También los sapos y las ranas tienen un desarrollo asincrónico. En el momento en que se ponen los huevos, los renacuajos se desarrollan más o menos una tasa muy similar, están en sincronía. Sin embargo, cuando están expuestos a una fuente de campo electromagnético, algunos llegan más rápido a tener patas y a perder la cola, mientras que otros todavía están nadando y no tienen patas todavía. Entonces, eso compromete bastante la supervivencia de una variedad de especies de anfibios, porque en realidad la capacidad de poder saltar y mover de una fuente de agua a una fuente terrestre implica mucho tiene fuertes impactos en la supervivencia de estos seres vivos. Entonces conforma un problema del que crezcan en distintos tiempos. Listo, entonces en las aves, estudios de ciudad, ¿no? En gorriones, y hicieron un estudio acá en el 2010, que 50 huevos
de la recolección que hicieron estaban dañados, o sea que estaban como estériles, no iban a hacer ni un gorrión de allí. Después de 50-30 minutos de exposición a una torre de antena. Además, si es que los huevos no iban a eclosionar, desde antes ya habían problemas reproductivos en los padres de estos huevos, problemas de coordinación, o sea, y con eso me refiero a patrón de vuelo, no y a llegar al lugar que desean llegar, no hay problemas de coordinación motora, ¿no? Y también había mayor agresividad entre las aves. En España, los gorriones domésticos, las cigüeñas blancas, palomas de roca, las urracas, los palomas con collar exhibieron abandono de nidos, deterioro de plumaje, problemas de locomoción, muerte de algunas aves. Y estos síntomas no se observaban antes de la construcción de la torre de telefonía en el lugar de estudio. Otro efecto más que puede comprometer a las aves es que en realidad los insectos, al perder su sentido de magnetorrecepción, desaparecen de ecosistemas o de ciertos lugares. Entonces, si en un ecosistema desaparecen los insectos, por lo tanto, aquellos que se comen esos insectos sufren, ¿no? Y la población baja, ¿no? Entonces, en realidad, las aves sufren por falta de alimento y por lo tanto, está el debilitamiento de las aves. Pero aún la mortalidad más alta está en los polluelos. Entonces, también que los embriones de pollo, ¿no? El de la industria de pollo, la avícola, la radiación de 915 MHz en condiciones de laboratorio provocó malformaciones y muertes. En mamíferos hay estudios más o menos de tipo anecdótico, que es lo que se ha podido reportar. Es difícil estudiar los efectos debido a la viabilidad de hacer de este tipo de investigación, ¿no? Entonces, especialmente cuando se estudia efectos no termales. Y es por eso que este estudio en el oeste de Massachusetts pudo registrar esto, en la que en la localidad de dos granjas, una no tenía torre antena y otra sí, ¿ya? Entonces, comparado a la que no tenía torre antena, habían abundantes signos de vida silvestre, ¿no? Aves, insectos, mamíferos ahí comiéndose las bayas, ¿no? Entonces, habían aves migratorias, habían aves residentes, habían murciélagos, habían mamíferos pequeños y grandes, insectos, y incluyendo abejas. La granja que tenía torre antena, comparado a cuando no la tenía, habían pocos signos de vida silvestre, no había muchas huellas de mamíferos, ni excrementos, ni plumajes. Las frutitas, ¿no? Que allá crecen muchos arándanos, mucha frambuesa, no eran nadie las consumía porque simplemente no había esta vida silvestre, ¿no? Ni tampoco se comían las que caían al suelo. Otro impacto más son las cataratas en las vacas, ¿no? Y esto también claramente es un efecto no termal. 32% de terneros desarrollaron cataratas en un estudio de 2009, del cual el 3.6% fueron cataratas severas, son casi quedando ciegas, ¿no? Y esto sería debido al estrés oxidativo ocular, ¿no? De la radiación electromagnética cae directamente en nuestra piel, pero también en los ojos, ¿no? Y no necesita tanto poder de penetración para llegar allí. También hubo alteración de regulación de neurotransmisores, la barrera hematoencefálica y la producción de melatonina. La melatonina es esencial para todo mamífero y en realidad todo ser vivo que lo utilice. La melatonina gobierna la capacidad no solamente de conciliar el sueño, sino también de regenerar, realizar procesos como apoptosis y autofagia, que es como quien tira la basura de un hogar, ¿no? Y si es que cuando uno duerme no hace estas actividades, uno queda con los desechos dentro o con piezas defectuosas, digamos, piezas celulares defectuosas, en hacer organelas defectuosas, ¿no? Si es que no realiza la correcta manutención cuando uno duerme. Y estos procesos están gobernados principalmente por melatonina, entre otras, ¿no?
¿Qué más? También que los murciélagos usan sensores electromagnéticos en diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, un estudio, hubo un menor número de murciélagos en una localidad con varios mástiles telefónicos a 80 metros de la colonia de murciélagos, ¿no? Este estudio fue en España, ¿no? Entonces, simplemente abandonaron el lugar y se encontró uno muerto cerca de la pequeña antena. Entonces, esto es un estudio de murciélagos, pero en realidad yo creo que deberían haber más, porque los murciélagos cumplen el rol de, si es que no polinizan, ellos nos ayudan con la dispersión de semillas. Entonces ellos en realidad ayudan a mantener la biodiversidad en cualquier ecosistema de bosque, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos estudios también en animales de ganado. Animales de ganado, el ganado bovino, porcino, avícola, tuvo alteraciones, ¿no? Problemas de fertilidad, más abortos espontáneos, mayor aumento de nacimientos de gemelos, mayor trastornos de comportamiento y menor rendimiento de interés ganadero, ¿no? ¿Qué más? Se reportan mayores cantidades de terneros malformados comparados con rebaños de control, mayores tasas de enfermedades, como por ejemplo las infecciones oculares, mayor producción de micronúcleos en eritrocitos, que los glóbulos blancos no deberían tener ningún núcleo, pero se reportan núcleos, ¿no? en los glóbulos rojos de las vacas. Y se han reportado cambios de comportamiento y a consecuencia del estrés crónico, tiempos de puesta más cortos y pérdidas de apetito. Entonces, vayamos ahora al mar. Se conoce que la ballena gris sí sufre mayores, ¿cómo se llama ese proceso cuando hay muchos mamíferos marinos varados en la playa? ¿No? Eso es lo que sucede cuando hay estos huecos en la capa de ozono y el sol en realidad provee más radiación en las zonas que tienen estos hoyos de ozono. Entonces lo que hace ese efecto en los cetáceos es que se pierden la orientación y al final mueren, quedan ahí al final ahí en la arena de la playa, ¿no? Entonces esa actividad aumenta, esa cantidad de muertes aumenta cuando hay mayor ruido de radiofrecuencia atmosférica, ¿no? Entonces el impacto de algo que ya es antropogénico, ¿no? Que son los hoyos de ozono, se ve empeorada con la radiación electromagnética de tipo radiofrecuencia. La magnetorecepción en los peces. No solamente los peces usan el magnetismo, ¿no? Del campo electromagnético, el magnetismo, para orientarse, sino también que se ha reportado efectos en su ritmo cardíaco. También tiene su corazoncito. Entonces, la región de acá, ¿no? Que de K al 0 es el tiempo y la frecuencia cardíaca del pez en estudio cuando está apagada la fuente de campo magnético. Entonces, desde el momento 0 hacia adelante, o sea, de acá en la flecha, se ve la gran variación. No, bueno, claro, 100%, sube 112%, luego empieza a ecualizarse hasta llegar a un 106%. Esto es una alteración a nivel cardíaco en peces, ¿ya? Y esto con un impulso de 4 militeslas. Entonces, cuando se aumenta la potencia a 15 militeslas de campo magnético, lo mismo, aquí está apagado y a partir del momento 0 en adelante está encendida la fuente y vemos cómo va alterando el ritmo cardíaco de los peces, ¿no? Eso es 1. 2, la posición de huevos. Entonces acá en este experimento lo que hicieron es poner una fuente de campo magnético a 90 grados de la orientación geomagnética de la Tierra, ¿no? Entonces es como que dan un impulso perpendicular a la orientación geomagnética de la Tierra. Entonces, esta parte de la izquierda es lo que naturalmente sucedería sin tener una fuente de campo magnético. En cambio, las 4 de la derecha muestra cómo varía al darle un impulso de medio militesla, 1,
2.0 y 4, ¿no? Entonces vemos que naturalmente la posición de huevos es mayoritaria al sur y al norte, un poco por el suroeste y por el norte un poco por el noreste, en su mayoría. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en medio militesla, la cantidad de huevos que se pone y también la localización de los huevos que se coloca al sur disminuye y en realidad va yéndose para los lados. Y esta historia más o menos se repite en los dos, en los siguientes, ¿no? Y al mismo también para el norte. Entonces, la posición de los huevos cambia por justamente porque su orientación se ha visto comprometida con esta fuente de campo magnético. También, asimismo, en las tortugas, ¿no? Las áreas que están con un círculo rojo son las desviaciones de nado de estas tortugas que fueron etiquetados para seguirlos con un localizador. Y vean que acá tenemos la península de Florida y donde está la flecha, aquí es la fuente de campo magnético. Entonces, al colocar esta fuente, vemos que aquellas tortugas que están en el círculo rojo fueron las que no se orientaban normalmente. No son las que se desviaron de donde tenían que haber ido, por así decirlo. Entonces, la biodiversidad de Galápagos es tremenda y lo que es impresionante de Galápagos es el gran nivel de endemismo, ¿no? El endemismo que significa que una especie endémica sería una especie que no se encuentra en otro lugar más que en el lugar donde está, una especie endémica. Y hay muchas especies endémicas de Galápagos, ¿no? Especies endémicas son casi el 80% de las aves terrestres de Galápagos, el 97% de reptiles y mamíferos terrestres, y más del 30% de las plantas son endémicas allá. También que más del 20% de las especies marinas de Galápagos no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Entonces esto en realidad nos propone un gran reto y también una gran responsabilidad, porque esto es una zona a la cual se tiene que cuidar y no se puede estar jugando con fuego, creo. Entonces, lo que quiero decir es que ¿qué va a pasar con la implementación de 5G? Me parece que yo podría decir que no se sabe, ¿no? Porque acá los estudios son impactos que apuntarían a un efecto de 5G, pero en realidad no se sabe con certeza qué pasaría con 5G. Entonces, faltan datos y ese es el problema, ¿no? Entonces, nosotros podríamos estar reportando el efecto del 5G ya implementado sobre la biosfera o podemos reportar lo que podría pasar para prevenirlo. En realidad es la decisión de los ciudadanos de todos los países y espero que les haya sido útil mi exposición. Muchas gracias.